Buenos días, buenos días. Estamos aquí para empezar, dar por inaugurado el encuentro Descolonialidad del Poder, ¿no? Es una jornada múltiple, ¿no? En 3 días que esperamos sea escuchada, dialogada. El encuentro se plantea con la idea de difundir, poner al debate las propuestas de la descolonialidad del poder desarrollada en una instancia por Aníbal Quijano, y pues queremos ver de qué manera esta teoría nos ayuda a entender mejor la realidad, considerándola siempre como una propuesta abierta al diálogo, al desarrollo, al cuestionamiento, a la profundización y a la complementariedad con otras visiones teóricas, ¿no? Este es un grupo joven, ¿no? Ahorita yo tengo en promedio de edad 28, gracias a la solidaridad de las compañeras, ¿no? Ha rejuvenecido. He rejuvenecido. Y pues lo único que quiero mostrar acá es mi satisfacción porque estamos generando un pensamiento y una práctica vivas que se alimentan de los sueños y las fuerzas de la juventud, ¿no? Quisiera que yo primero que Sandra, nuestra todóloga, ¿no?, diera algún comentario más en representación de las compañeras, ¿no? Y luego pasaríamos ya a dar inicio al programa, ¿no?, leyendo algunas palabras que ha escrito Roberto Espinosa sobre Aníbal Quijano. Por favor, Sandra. Y si alguna de las compañeras quiere algo, también, ¿no? Brevemente. Pues la idea del encuentro es que sea pues un espacio para el diálogo en el cual todos los que estamos hablando desde la colonialidad del poder, descolonialidad del poder, podamos empezar a dialogar también entre nosotros, porque luego creo que no existen los espacios en los cuales podamos entablar este diálogo, y la idea fundamental de todo lo que se hizo fue eso, ir impulsando tal vez una red. Todavía no estamos estableciendo nada, sino ir dialogando qué se puede hacer para ir alimentando la teoría, pero también la práctica. Nuestro querido compañero Roberto Espinosa, sociólogo peruano, militante de las causas por las transformaciones sociales y descoloniales, iba a participar en esta primera parte compartiendo una semblanza sobre Aníbal Quijano, a quien rendimos homenaje hoy, ¿no? Aníbal sigue con nosotros, pero de otra manera desde mayo de este año, ¿no? El texto de Roberto se llama Aníbal Quijano, la práctica y la teoría de insumisión contra todo tipo de poder. Por Roberto Espinosa, Red Descolonialidad y Autogobierno, 22-10-18 en Lima. Gracias a los organizadores por esta invitación. Conocí a Aníbal Quijano en 1974 y trabajamos juntos en muchas jornadas políticas y sociales hasta su fallecimiento, y en su memoria y homenaje quisiera transmitir el testimonio siguiente. La frase Aníbal el insumiso
que con acierto precisara Danilo Quijano, sintetiza mucho de su legado. Insumiso contra el poder, contra todo tipo de poder, de opresiones, del color político que fuese. Aníbal nos deja el ejemplo y la inspiración de una vida dedicada a la lucha contra el poder, para su transformación o mutación sustancial. No fue una vida dedicada al arribismo, oportunismo, violentismo, para administrar, asaltar o cogobernar ese poder, sino para diluirlo, para socializarlo, mutarlo. La construcción democrática de una sociedad democrática, radicalmente democrática, en lo que llamó una autoridad social pública con la forma social de la comunidad más allá del Estado. Deja el ejemplo de que solo se puede conocer la sociedad y sus tendencias dentro y durante la acción concreta de buscar transformarla. Una vida para la descolonialidad del poder, del saber, sentir y ser. Deja una herencia de ruptura teórica, política, académica, activista, vital, personal, ética y estética, contra todo tipo de poder. El del capital, pero también de las burocracias de todo tipo. Imposible, y hasta sospechoso, reducirlo simplemente al aporte académico o teórico, con la importancia que ello pueda tener. ¿Qué rastros hay de este ejemplo y trayectoria de insumisión? Habría que partir desde las luchas populares de los 50 al 70, pero prefiero dar testimonio de lo que conocí directamente como homenaje a un querido maestro, líder y sobre todo compañero de tantas jornadas, desvelos y desafíos. Ya que le molestaría muchísimo cualquier culto a la personalidad, haremos el esfuerzo de diluir a Aníbal en la historia de las luchas donde se sumergió desde los años 70 en adelante. Luchas donde convergió, aprendió, debatió, activó y teorizó. El gobierno militar del Perú, que se autodenominaba revolucionario, en los años 70 tenía atrapada a gran parte de la izquierda, confundida e ilusionada con las reformas nacionalistas, los dogmas y fantasías de la burguesía nacional, e incluso hasta dispuesta a diluir al movimiento sindical en una central gobiernista y subordinar los demás movimientos barriales, campesinos, magisteriales y populares a ese nacionalismo. El desafío de la autoridad política, de la autonomía política, luchaba por abrirse paso y el sociólogo Quijano opta por confluir con ese proceso. Opta por no hacer carrera universitaria o ingeniería social en alguna ONG, sino que opta por converger y fundirse en ese proceso de autonomización política de los trabajadores. El número 4 de la revista Sociedad y Política, SIP, que dirigía, es requisado por la policía por atreverse a demostrar que no había tal revolución, sino una variante de capitalismo de Estado junto con corporativismo que confluía con el emergente capital financiero e industrial, en nombre de lo cual pretendía subordinar y castrar al movimiento popular. Y era indispensable poner en adelante la autonomía política. Fue deportado en 1974 aquí a México y estuvo dando clases en la Facultad de Ciencias Políticas. Fue deportado por hacer crítica teórica consecuente y a su regreso al país, 2 años después, la acción política no se detuvo y la revista Sociedad y Política no se congeló en los puestos de venta, sino que pasó a ser discutida y debatida en múltiples espacios populares en el Perú. Esta energía desatada dio lugar a lo que en 1976 en Lima se funde
el movimiento revolucionario socialista, compuesto por líderes obreros textiles, metalúrgicos, mineros, magisteriales, aymaras, estudiantiles, campesinos, barriales, universitarios y profesores. Activistas que habían paso a las teorías y acciones críticas cuestionando un marxismo-leninismo dogmático, economicista, sectario, estatalista y muy ambicioso de poder. La acción del poder gremial, estatal, electoral. Miles de horas con Aníbal en reuniones, evaluaciones, volantes, manifiestos, análisis de coyuntura, análisis para SP quincenal y para el vocero del MRS, el periódico Revolución Socialista, ¿no?, fueron consumidos. Un MRS que nacía cuestionando el centralismo democrático de las izquierdas, que servía para encubrir los cacicazgos y dictaduras internas partidarias, y la construcción de maquinarias políticas adictas de poder. Un rarísimo MRS que nacía no para hegemonizar ni para tener arrastre electoral, sino para aportar directa y humildemente a la autoorganización popular, a su autonomía contra todo tipo de burocracias y de poder. Y con esa bandera se lanzó a zambullirse en el volcán social de esos tiempos. En esos años, el partido aprista, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, pretendía doblegar y amansar a los trabajadores textiles y son enfrentados por el Comité de Lucha Textil para defender con autonomía política la escala móvil de salarios ya conquistada. El aluvión social al Arenal de Pamplona, a 25 años de Lima, es penetrado por el Cinamos de los militares, ¿no?, un ente corporativo, ante lo cual reacciona la autonomía política de la comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador, Juárez, entre paréntesis, para defender su autogobierno y autogestión social. Los maestros del SUTEP son aprisionados por un partido maoísta que opta por burocratizar al gremio y romper su frente único, y surge la reacción autónoma de democratización radical de la organización mediante elecciones universales. En Puno, en la frontera con Bolivia, se cuestionaba los límites campesinistas y se avanzaba en la autonomía identitaria como unión de comunidades aymaras, articulando las estructuras comunales. Aníbal debatió y estuvo presente, acompañó, aportó y sobre todo aprendió en estos y otros procesos del cual formaban parte miembros del MRS y líderes populares como Apolinario Rojas, Leopoldo Rubio, Julio Pedro Armacanqui, Jesús Cocha, Jorge Cristóbal, Bonifacio Cruz, Roberto Martínez, entre otros. En esa vorágine fueron germinando y madurando las intuiciones de autonomía, democracia radical, autogobierno, comunidad, que más tarde serán parte sustancial de nuevos horizontes. Quijano aportó señalando cómo estas apuestas estaban presentes de modo semejante en la práctica y teoría de Mariátegui, pero no solo de él, sino que podía rastrearse en la larga historia de rebeldías y herejías, desde Rosa Luxemburgo frente a Lenin, el soviet heroico de Kronstadt, masacrado por los bolcheviques, y el jefe del Ejército Rojo, se refiere a Trotsky, y en todos los procesos de transformación social, la tensión entre el poder popular, la democracia radical, la socialización del poder y la partidarización, burocratización, estatalización y regresión del cambio social.
Entre los 70 y 80 del siglo pasado, debatir todo esto era sacrilegio, sancionado con ser de lo peor. Trotskista, anarquista, fascista, largoplacista, etcétera, etcétera. Se nadó contra la corriente y los esfuerzos autonomistas fueron marginalizados, rechazados, tanto a nivel popular como de la izquierda. Las expresiones mayores de esta contradicción fueron las crisis de la CUAVES y las de la ARI, la Alianza Revolucionaria de Izquierda, ambas asusadas por las ambiciones y borracheras electorales. La experiencia de la CUAVES demostró que era posible construir una ciudad en el arenal de la nada, en base a la autoorganización, autogestión, autonomía, poder popular, democracia directa, basada en las asambleas generales de grupos residenciales de cada 22 manzanas, que construyó sus estructuras comunales de gobierno propios sobre todos los aspectos de la vida social. Apolinario Rojas, comunero andino y líder obrero textil, de ese proceso compartió y enseñó y apasionó al MRS en esa gran apuesta. Y Aníbal la enriqueció precisando la perspectiva de la socialización del poder. Gran parte de la izquierda no lo entendió y prefirió destruir la CUAVES, los violentistas acusando que el autogobierno comunal era autoexplotación y los otros prefiriendo sustituirlo por la burocracia municipal. Los extremos coincidieron y una vez más los poderes partidarios sacrificaron el poder comunitario. El ARI fue la primera gran alianza revolucionaria de izquierda en la cual el MRS y Aníbal Quijano participaron activamente. Quedará en la memoria el mitin del ARI en Villa El Salvador, donde Aníbal emocionó con su mensaje, incluyendo parte del poema del poeta peruano César Vallejo. Señor Ministro de Salud, nunca la salud estuvo tan enferma. Se buscó cambiar la borrachera electoral con el desafío de una estrategia electoral no electorera, es decir, basada y controlada por la organización popular, como años después se intentará practicar en México y en otros países. Pero en el Perú esa era otra herejía más que debió enfrentar la reacción del ya fuerte virus electorero de cierta izquierda y que llevó a la explosión del rompimiento de la ARI con el simple cuoteo o repartija de curules parlamentarias entre todas las tendencias. Ya se evidenciaba lo que sería la larga cadena mental de la izquierda de que, salvo el poder, todo es ilusión. Curiosamente, coincidiendo en este fetiche, tanto el violentismo de Sendero Luminoso como del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, como el electoralismo del conjunto de la izquierda. El poder aparato cosificado en el Estado para capturarlo vía la violencia terrorista o el marketing electoral, aunque los abismos y desgarramientos sociales se mantuviesen. Producidos los enfrentamientos y las derrotas, el MRS se disuelve, pero no desaparecen las apuestas, los horizontes, los principios, la ética aprendida. Paralelamente explotaba la URSS y todo el campo socialista regresaba al capitalismo, convirtiéndose en los ortodoxos jerarcas del partido en los renovadores nuevos burgueses, aunque manteniendo la verticalidad del poder de siempre. Fukuyama decreta el fin de la historia y en el Perú el fujimorismo junto a Sendero imponen una muy pesada lápida a toda idea de cambio social. Era un momento de inmensa derrota, de urgente revisión total, de poner en cuestión todo lo pensado,
pero manteniendo la visión esencial de cómo luchar en estos tiempos nuevos y duros contra todo tipo de poder. Y al igual que en los años 50, desde la cárcel, luego en los 70 en el MRS, y una vez más desde los 90, Aníbal resiste y busca dar respuesta a las grandes cuestiones de la profunda derrota histórica sufrida en el mundo por las izquierdas y por los socialismos. Una vez más, la opción no era replegarse a la observación, especulación o peor a la ingeniería social para oxigenar las viejas estructuras de opresión y explotación. Había que revisar todo y entender por qué pasó lo que pasó y cómo evitar que vuelva a pasar. En plena búsqueda emergen de nuevo, diría Aníbal, no los movimientos sociales, sino los movimientos de la sociedad y los pueblos indígenas, entre comillas, con los impulsos de las autonomías Miskito, Sumo y Rama en Nicaragua, la plurinacionalidad en Ecuador, con la CONAIE, el autogobierno Tzotzil, Tojolabal del zapatismo en México, la autonomía originaria en Bolivia, los movimientos amazónicos, la lucha de afrodescendientes, quilombolas y dalits contra el racismo. Aníbal se vincula a todos ellos, estudia, debate, aporta y una vez más aprende y devuelve con el aporte clave de la crítica sustancial al lado oscuro de la modernidad, con sus traumas constitutivos del racismo social, político, ambiental y epistemológico, y ayuda a que emerja la perspectiva de la descolonialidad del poder, saber, ser y sentir. Quijano anima el debate de una izquierda arrinconada, proponiendo que fuimos derrotados por ser sutiles prisioneros del eurocentrismo, y no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Aportó con ese debate al impulso del Foro Social Mundial para que varios mundos otros sean posibles, no solo uno en la versión estatalista eurocéntrica. La necesidad de las articulaciones globales, de las luchas locales para cambiar el sistema mundial o sistema mundo moderno colonial. Insistió en el eurocentrismo como el modo de recordar, pensar, interpretar y actuar generado en 500 años de capitalismo y del cual han bebido también las izquierdas, donde asimilamos de modo natural múltiples herencias de la modernidad, como son las referidas a los mitos y a las trampas del desarrollo, partido, Estado, democracia, dominio de la naturaleza, mercado, salario, patriarcado, como enfoques superiores de una racionalidad instrumental. Ante ojeras que impidieron ver que esa modernidad estaba genéticamente constituida del genocidio y ecocidio, de la conquista colonial basada en el cuento eficaz de la idea de raza. Ceguera que generó y sigue generando errores sucesivos. El capitalismo no se origina por la productividad europea, sino por el despojo de la vía llana. Los modos de producción no son etapas sucesivas, ineludibles y homogéneas, sino que la heterogeneidad histórica estructural es permanente. El crecimiento de las fuerzas productivas no puede ser infinito. No solo existen clases sociales, sino racismo, patriarcado, antropocentrismo. La democracia, entre comillas, y el Estado, entre comillas, modernos, no son las únicas e ineludibles estructuras de autoridad. El inmenso error de no reparar que entre el individualismo y el estatismo existió y existe siempre la forma comunal,
andina, amazónica, urbana, que combina el derecho de los individuos sin caer en el individualismo y la dimensión pública sin reducirse a lo estatal. No le interesó entonces a Aníbal ser rector, concejal, ministro, embajador, director de ONG, menos aún ser congresista o cacique partidario. No podía tampoco vivir solo como académico ni solo como político. Todo eso era parte del poder y optó por vivir para entenderlo, desnudarlo, desmontarlo, desentrañarlo y luchar, como decía, aunque sea como minoría de uno, desde dentro o desde fuera, pero siempre en contra. Cabe rescatar entonces su ejemplo de vida personal, sus apuestas vitales y políticas y sus aportes teóricos que son sustanciales en este periodo de crisis del patrón de poder eurocéntrico, expresado en la crisis civilizatoria, donde se combinan y retroalimentan los conflictos en todas las dimensiones de la colonialidad del poder, señaladas por Aníbal: el control del sexo, el control del trabajo, naturaleza, subjetividad y autoridad. Cierro aquí y permíteme una despedida personal con nuestro compañero. Entonces, Aníbal, pusiste en la mesa profundos cuestionamientos y horizontes alternativos, por lo cual, con la perspectiva de la descolonialidad del poder, aunque partiste físicamente, sin embargo sigues quedándote presente entre las herejías y rebeldías que emergen y surgirán una y otra vez a pesar de todo. Entonces, Aníbal, no te habrías ido, sino que seguirás presente, activo y polémico en nuestros sueños y desafíos, lo cual te agradecemos profundamente y nos toca organizarnos y agruparnos frente a todas las sombras, caras y dobleces que tendrá la crisis de la modernidad colonialidad. Estamos impulsando una red por descolonialidad y autogobierno. Y en esos caminos y trajines nos seguiremos encontrando, Aníbal. Muchas gracias, Roberto Espinosa. Les agradezco por escuchar estas palabras tan emotivas y tan llenas de historia. El armado de la ponencia intenta avanzar argumentativamente para llegar a plantearse la existencia de un patrón de territorialidad, de la colonialidad del poder, que pueda analizarse a través de los Estados-nación, sobre todo en las etapas de conformación y consolidación de los Estados nacionales. Esto no significa que se limite a estos momentos históricos solamente, o que solamente este patrón de territorialidad sea desplegada por los Estados nacionales. Es algo que está a verse. Estas son unas primeras exploraciones sobre la posibilidad de un patrón de territorialidad de la colonialidad del poder. Estas aclaraciones paso a cómo llegó acá, ¿no? Parto con el supuesto de que la colonialidad del poder tiene produce una particular manera de percibir, de concebir y de relacionarse con el espacio, ¿no? Y específicamente la tierra, naturaleza, territorio. Y digo tierra, naturaleza, territorio para hacer énfasis sobre cada uno de los aspectos de estos conceptos que muchas veces son intercambiados, ¿no? Tierra, no, que naturaleza, etc. Tomándome de Coronil y la insistencia que
que él traía con respecto a volver a poner la tierra, volver a meter la tierra en la dialéctica capital-trabajo. Entonces, esta particular percepción y forma de relacionarse con la tierra, la naturaleza del territorio de la colonialidad, produce este patrón particular de territorialidad. Y a su vez, se despliega desde una lógica epistémica, acá estoy con la lógica epistémica, la lógica operacional de Quintero, y se implementa a través de una lógica operacional. Este movimiento lo que hace es asegurar, ¿no? Reproducir el patrón de poder, la dominación, explotación, conflicto en un espacio determinado. Ahora, ¿cuáles son las bases de las que se aceptaría este patrón de territorialidad de la colonialidad, ¿no? Por favor, siempre pensando en los de Estado Nacional, que es más fácil aterrarnos hasta ahí nada más, por ahora. Necesitar el poder colonial, esta es una categoría de Bartolomé Clavero, español. Clavero dice que el poder colonial es el poder que está detrás de los derechos y de los poderes constituyentes que hacen a los estados nacionales, ¿no? Llama incluso el lado oscuro de los derechos. En ese sentido tiene muchos puntos de contacto con Quijano, ¿no? Eso se puede ver en el escrito, no hace falta que me detengan eso ahora, pero la cuestión es que el poder colonial, que no aparece enunciado, sino que está tras bambalinas y sigue presente hasta la actualidad, surge como control de territorios y de gente, como control de la espacialidad y de la gente. Y a mi juicio se traduce entonces en un poder constituyente colonial moderno, ¿sí? Que viene a organizar jurídicamente la colonialidad del poder en nuestras vidas, en los 5 ámbitos de existencia. De ahí viene el reparto de derechos o la negación de los derechos, ¿sí? El poder colonial es el que define ciudadanía, humanidad, libertades, ¿sí? Obviamente requiere este patrón de territorialidad la imposición del Estado como máxima autoridad colectiva, ¿no? Y de la clasificación social, siempre en términos de Quijano, ¿no? Que va a dar lugar a un modo racial de distribución del trabajo, de las relaciones de producción y de la tierra, naturaleza, territorio. Por último, por supuesto, la hegemonía requiere la hegemonía del capitalismo moderno y su curso de maximización perpetua de beneficio y ganancias, ¿no? Entonces, la territorialidad, el patrón de territorialidad de la colonialidad del poder sería una específica forma de apropiación, esto para decirlo sencillamente, ¿no? Apropiación, control, acceso y explotación de la tierra, la naturaleza y el territorio en relación a su exterioridad, es decir, con respecto a nosotros. En el caso que yo suelo revisar, de los pueblos indígenas. Ya para terminar, quisiera leerles nada más las características, las sociocaracterísticas de este patrón de territorialidad en vistas del tiempo, ¿no? Creo sería, primero, una percepción y apropiación de la naturaleza según las necesidades cognitivas del capitalismo. No voy a tener en ninguna de ellas, pensando que sí. Una nueva conceptualización del espacio-tiempo. ¿Sí? Piense que la linealidad espacial del tiempo no corresponde a todas las sociedades y no todas las sociedades consideran el espacio como territorio. La legitimación de un marco jurídico institucional anclado en el poder constituyente moderno colonial que permite este desarrollo, ¿no? La primacía del ámbito del trabajo y las relaciones de producción por sobre otros ámbitos de la existencia social, la naturalización de los puntos anteriores y las relaciones sociales resultantes de ellos, junto con la universalización de esto, ¿no? La imposición de una única manera de entender las relaciones naturaleza y la tierra y comprender el territorio,
Como les decía, modo de distribución según la clasificación social hegemónica, un modo racial de distribución de la tierra, la naturaleza, el territorio, sus recursos y productos. Por otra parte, esto ya sería una octava característica, el patrón de territorialidad produce nuevas identidades sociales. Acá estoy pensando, a partir de los momentos de constitución y de consolidación de los estados nacionales, en Argentina, por ejemplo, se clasifican como indios mansos, indios libres, los indios reducidos, los indios sometidos, es decir, en relación a la distancia que guardaban con el Estado y el sometimiento con respecto a él. Luego, otra característica sería la producción de relatos historizantes que justifiquen y naturalicen la relación entre clasificación social y el modo racial de distribución, los desplazamientos forzados de esta otra edad, no solo en cuestiones de trabajo, sino que piensan también en la apropiación de los niños, ¿no? Niños indígenas puestos en relación de servidumbre en las casas, blancos, por mencionar solo algunas, no solo trabajo. Hay una característica que todavía no sé cómo llamarla, pero sería nombrar, diseñar, mensurar, o como Linda Smith, intelectual maorí, llama vinieron, vieron, nombraron, reclamaron. ¿Sí? Esa sería la relación, la secuencia relacional con el espacio. Y por último, bueno, requiere de un periodo de larga duración, ¿no? Para que la tierra y la naturaleza se conviertan en capital y la subjetividad genere esa identidad nacional que constituye el Estado. Para cerrar, nada más que la pregunta, ¿no? Sobre si estas características o estos cimientos de esta propuesta de patrón de territorialidad, de la colonialidad del poder, siguen vigentes o no. Me parece una revisión somera, y lamentablemente sí, en otras formas y con sofisticaciones, por lo menos la mayoría de las características recién enunciadas. Y eso era lo que, estas cuestiones que quería traer acá para discutir y revisar con ustedes. Así que ese sería mi aporte por ahora. Gracias. Bueno, buenos días. Supongo que me tengo que presentar. Mi nombre es Verónica López Nájera. Soy profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y llevo algunos años trabajando desde la matriz conceptual de Aníbal Quijano, y mi presentación tiene que ver con una lectura de dos discusiones que a mí me parece que son en la actualidad los núcleos que tienen mayor potencial crítico y de despliegue teórico y conceptual del legado de Aníbal Quijano. La ponencia se titula Legados y potencial crítico de la colonialidad del poder en Aníbal Quijano, y bueno, debido a que tenemos 10 minutos, y me parece que ya llevo 5, voy a saltarme las primeras 5 hojas que tenía escritas, y me voy a concentrar específicamente en las dos discusiones que desde mi punto de vista hoy día desde las ciencias sociales, recuperando el pensamiento de Aníbal Quijano, están permitiéndonos profundizar, extender, problematizar con herramientas las propuestas principales de Aníbal Quijano. Como este es un homenaje, también me gustaría primero situar que mi trabajo, no solamente digamos el que vengo a proponer en este espacio de discusión, sino prácticamente toda la producción que realizo desde los últimos 10 años, tiene que ver con el lugar de enunciación que propone Aníbal Quijano, porque me parece que es un asidero importante al cual hay que volver constantemente para encontrar nuevas preguntas y nuevas respuestas. Yo creo que lo más sugerente del trabajo de Aníbal Quijano es que no propone una forma homogénea de pensar a Latinoamérica, sino que es un pensamiento que nos está aportando elementos para iluminar esta larga noche neoliberal.
Bueno, el primer punto que quiero abordar es el tema de la raza y el racismo. Según Aníbal Quijano, la idea de raza es la primera identidad de la modernidad. Esto ya todos aquellos que hemos leído sus trabajos lo tenemos un poco más claro y desarrollado. La raza entonces se convierte en un principio organizador, es una idea que estructura, organiza, clasifica y jerarquiza a las poblaciones nativas y las coloca en un lugar de inferioridad, de subordinación, y por ende son pueblos históricamente determinados como pueblos a ser dominados. Este espacio de socioclasificación se va legitimando históricamente y progresivamente va incorporando otras formas sociales, y por ello el tema de la raza es un tema fundamental para explicar las sociedades contemporáneas. En ese sentido, desde algunos espacios hemos estado trabajando que esta relación de superioridad étnica y cognitiva que establecían los sujetos colonizadores sobre los colonizados llevó no solamente al desprecio de sus concepciones o cosmovisiones o formas de entender y problematizar el mundo, sino también a las formas en que estos sujetos son incorporados en las formas de organización y clasificación. Es decir, se realiza una violencia epistémica que tiene significativas consecuencias o repercusiones de mayor calado, como por ejemplo la aspiración a ser como los colonizados, ¿no? Esta serie de estrategias que se ofrecen de manera seductora a los colonizados operan a nivel del imaginario social y tienen consecuencias materiales, como lo han teorizado también Fanon, Castro Gómez y otros autores, ¿no? El estudio del racismo, si bien es de larga data, asume un cariz específico a partir del lugar que Aníbal Quijano le confiere en su matriz conceptual. Este es uno de los legados que quisiera desarrollar, los estudios sobre el racismo desde un enfoque descolonial. Al plantear estudiar el racismo en su articulación con el clasismo y el género, trataremos de reconocer de qué forma, tanto a través de discursos como prácticas sociales, la naturalización de las opresiones afecta la vida cotidiana de las personas. Con ello sostienen y profundizan estas opresiones y desigualdades y naturalizan la injusticia y proponen modelos de sociedad que aspiran al blanqueamiento por parte de los sujetos que son oprimidos. Y también es necesario reconocer que estas formas, en el pensamiento descolonial, esta crítica de estas formas establecidas nos permite prefigurar sociedades sin jerarquías y exclusiones. Al intentar hacer el análisis de prácticas y discursos racistas, clasistas y sexistas desde la perspectiva descolonial, considero que existe un distanciamiento de aquellas discusiones que, 1, observan el problema del racismo como un fenómeno aislado de otras determinaciones y particularmente biologicista. 2, aquellas interpretaciones del racismo que ubican el problema como resultado de las transformaciones del siglo XIX, cuando aparecen las discusiones evolucionistas y el mestizaje se convierte en un proyecto y un discurso de los Estados-nación latinoamericanos. Y 3, aquellas que plantean que el racismo es un problema que se reduce al color de la piel y que los procesos de mestizaje logran superar. Muchos estudios del racismo en la actualidad están operando y oscilan entre estas tres caracterizaciones. En cambio, para el pensamiento descolonial, se ha propuesto atajar esta problemática desde distintas estrategias. Una de ellas tiene que ver con las configuraciones históricas que se consolidan como discursos que justifican y que en ese sentido intentan descolonizar el problema del racismo, interpretándolo como el resultado de un sistema de clasificaciones, opresiones y jerarquías sociales que necesariamente se acompaña de otras formas de exclusión para legitimarse y justificarse. Las formas de opresión y jerarquización social más decisivas para estos estudios, para esta línea de investigación decolonial o descolonial, son por ello el racismo, el clasismo y el sexismo. De ahí que partimos de, primero, observar al racismo como el resultado de relaciones e interacciones heterogéneas, histórico-estructurales, que inician con el descubrimiento de América y transforma la nomenclatura total del desarrollo histórico global. 2, ubicamos una genealogía del racismo que descentra la mirada de Europa e incorpora la existencia de América en la historia mundial y por ende ubicamos su origen en el siglo XVI, no en el siglo XIX como desde otras historiografías y genealogías del racismo generalmente se propone. Y 3, entendemos el racismo
como el resultado de la interconexión, mutua determinación o intersección de múltiples opresiones. Es decir, que cuando hablamos del racismo estamos necesariamente refiriéndonos al sexismo y al clasismo, como elementos constitutivos de un sistema de opresiones que se produce en el marco de la modernidad capitalista colonial. Desde esta perspectiva de análisis, por tanto, reconocemos la propuesta de la colonialidad del poder como la matriz teórico-conceptual que nos permite problematizar, discutir, reconocer, formular y diferenciar el problema del racismo como un dispositivo de poder que se estructura históricamente y que se reconfigura, reactualiza y resignifica hasta el presente, manteniendo esta configuración heredada de la colonización. Para poner un ejemplo de cómo está operando, de cómo podemos pensar o problematizar el tema del racismo en el mundo contemporáneo, podemos mencionar, por ejemplo, en la encuesta que realiza el INEGI en 2017 sobre movilidad social intergeneracional, en la que encuentran que existe una estrecha relación o una asociación entre ingreso económico, nivel de escolaridad, movilidad social y color de la piel, según lo establece en se establece en Chiapas. No me va a dar tiempo de profundizar acerca de este estudio, pero se utiliza una paleta de colores en la que a los encuestados se les pide que se identifiquen o que se ubiquen en esta paleta de colores, y en función de eso se va haciendo como una diferenciación tanto de económica como estudios o nivel de escolaridad y movilidad social, para argumentar de qué manera el racismo a nivel de la vida concreta de las personas está teniendo efectos, ¿no? Este sería como un ejemplo. La segunda dimensión o el legado o herencia del pensamiento de Aníbal Quijano lo encuentro en el feminismo descolonial, que me parece además que es el lugar desde el cual se está produciendo conocimiento crítico de mayor profundidad crítica o de calado, ¿no? Y quiero retomar una frase de Rita Segato para comentar este apartado, que se llama "Ningún patriarcón hará la revolución". Es hasta que se aparece o se incorpora la concepción de la colonialidad del poder que podemos encontrar una reconfiguración en la discusión feminista que dialoga no solamente con esta producción, sino también con los feminismos del tercer mundo, con los feminismos chicanos, con los feminismos negros, y que van a detonar a partir de la década de los 80 toda una discusión con una fuerte presencia de ruptura epistemológica para incorporar al sujeto de enunciación del feminismo, que es el sujeto mujer. La teoría feminista en este momento tiene como uno de sus principales ejes de reflexión la pregunta acerca de la desigualdad de los géneros, cómo se constituye esta desigualdad históricamente, y de ahí van a surgir distintas interesantes y complejas discusiones que desatarán en torno a tratar de explicar el origen de la desigualdad, el lugar que ocupan las mujeres en esta configuración histórica. Es a partir de entonces de esta década que se van a formular desde lo que se conoce como el feminismo blanco hegemónico, la diferencia sexual, el género, el sistema patriarcal y el cuerpo como lugares explicativos de esta diferenciación. Pero entonces, en la década de los 80, cuando las feministas de color, las feministas postcoloniales, las feministas excoloniales entran a la discusión, irrumpen en la discusión, van a plantear lugares o problemáticas que no habían sido contempladas. La primera que es importante problematizar tiene que ver con descentrar a la mujer del primer mundo como el sujeto mujer hegemónico, ¿no? Para las mujeres del tercer mundo es necesario reconocer que no todas las mujeres somos iguales y que no todas las mujeres sufrimos las mismas opresiones. Mientras para el feminismo blanco hegemónico la opresión que articula a todas las mujeres es la opresión patriarcal, para las mujeres del tercer mundo hay otras opresiones que tienen que ver con el clasismo y con la raza. Conforme van avanzando estas problematizaciones, surgen dos apuestas importantes que son las que quiero tratar de, por lo menos, puntear, porque no me va a dar tiempo de profundizar. Por un lado tiene que ver con la propuesta de María Lugones y la segunda es la de Rita Segato.
La de María Lugones se expresa en un texto muy interesante que se llama Colonialidad y Género. María Lugones es una feminista chicana que se preocupa por la ausencia de la reflexión sobre la violencia hacia las mujeres de color en el feminismo blanco hegemónico, y a partir de ahí intenta problematizar desde lo que ella va a nombrar sistema colonial de género, dialogando con la producción del feminismo del tercer mundo y con la propuesta de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano. En este acercamiento lo que me interesa situar para la discusión es que Lugones, a partir de la lectura de Quijano, va a decir, esta lectura que realiza Aníbal es una lectura parcial y limitada debido a que la mirada de Quijano presupone una comprensión patriarcal y heterosexual de las disputas por el control del sexo, sus recursos y productos, debido a que acepta los términos en que se genera y se constituye la modernidad capitalista. Es decir, lo que va a decir Lugones, recuperando la propuesta de colonialidad del poder de Aníbal Quijano, es que esta concepción de Aníbal se queda todavía atrapada en una lectura moderno-capitalista, y que para poder comprender de qué manera se estructura el género como un dispositivo de poder, es necesario problematizar y extender la producción del género y situarlo como, explicarlo a partir de su producción histórica y no pensarla en términos universales, ya que con este acto se mantienen las estructuras de dominación colonial intactas. Y entonces ella, para profundizar en para complejizar esta discusión, va a hablar o va a criticar el dimorfismo biológico, la dicotomía hombre-mujer, el heterosexualismo y el patriarcado, para proponer que lo que existe es un sistema de género claro, visible, que explica las relaciones entre los géneros en código moderno, es decir, en clave de la modernidad, en donde el género es entendido a partir de la conceptualización de lo blanco, lo androcéntrico, lo patriarcal, lo capitalista y lo binario, mientras que ella va a hablar de un sistema oscuro, oculto de género, el cual daría cuenta de esas otras formas no capitalistas, no modernas, en las que se pueden estructurar las relaciones de género, que no serían ni blancas, ni androcéntricas, ni capitalistas, ni binarias. Es el lado en el que se vivió la violación sexual sistemática de las mujeres indígenas, la deshumanización de las mujeres negras y también la marginación de los pobres, que son, a final de cuentas, los sujetos racializados en el mundo actual. Bueno, la propuesta que hace Rita Segato es todavía más compleja, y por tanto no quisiera como entrar a discutirla, porque me parece que me quedaría limitada, pero me gustaría solamente mencionar que la propuesta de Rita Segato, que también parte de retomar la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, lo que va a discutir o lo que va a poner en el centro con esta frase inicial de ningún patriarcón ha consumado la revolución, es que estamos viviendo un momento en el que es necesario plantear una política en clave femenina. ¿Por qué? Porque la concepción de la política tradicional, que está estructurada en el lenguaje masculino, está pensando en el poder, mientras que una política en clave femenina estaría pensando en la vida, en la posibilidad de seguir reproduciendo la vida. Y es a partir de esta politicidad de las luchas en clave femenina, que coloca la vida en el centro y no la disputa por el poder, lo que puede posibilitar caminos de descolonización que nos permitan salir de la crisis capitalista civilizatoria en la que estamos hoy día implicados toda la humanidad. Bueno, ahí habría todavía muchas cosas que mencionar, pero quizá podríamos en el debate profundizar en algunas de ellas. Muchas gracias. Recepción, debate, debate sobre debate y tienes ahí
En un contexto se está pensando y utilizando la cuestión de la colonialidad y sobre todo la categoría de la colonialidad del poder. En ese panorama brasilero del debate, lo he hecho a partir de una observación flotante, en la medida en que he participado de varias eventos, y mesas y reuniones académico-políticas y también de libros publicados y artículos como de trabajos de conclusión de cursos, ¿no? Maestrías, doctorados, sí, y tesis de grado. Lo que entonces la utilización en centros particulares de enseñanza de la universidad del poder. Primero, Brasil antes del uso de la teoría de la colonialidad en diversos niveles en las áreas de letras y educación. No, por ejemplo, en ciencias sociales, no en sociología, no en antropología, que es un lugar común encontrarlo en otras está muy presente en específicamente algunas universidades que se han abierto en Brasil con la expansión de la Universidad de Unilabi, que es la Universidad de la Integración luso-brasilera, o sea, de países que hablan portugués, en el centro-este del país, ¿no? En esas instituciones que están formadas por profesores jóvenes, profesores y profesoras jóvenes, vemos una presencia mucho mayor de textos de Quijano y de textos de otros autores y autoras que están tratando la cuestión de la colonialidad que en cualquier otra universidad. Tal vez por profesores jóvenes y tal vez porque son programas de cursos y de carreras que fueron hechos más o menos en este periodo, ¿no? entre 10 y 8 años. Es una respuesta posible. Ahí encontramos en los currículums y en los pensum de estudio como lecturas obligatorias bastante la aparición de los textos clásicos de Quijano sobre colonialidad. O sea, me estoy refiriendo a colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, principalmente. En segundo lugar, el más referenciado es colonialidad del poder y clasificación social. Y a veces aparecen algunos otros, como por ejemplo, colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina, ese artículo que se publicó en Anuario Mariateguiano en 1997. En el caso de la UNILA, trabajé el año pasado, todo el año pasado, me ha sorprendido mucho que la perspectiva de la colonialidad del poder está siendo trabajada con muchísima fuerza en la carrera de arquitectura. Es algo que yo no me hubiera imaginado, por mi ignorancia del área y porque en general es reticente a este tipo de discusiones. No solamente en los currículos de estudio, sino también en proyectos de investigación que intentan reconstruir las formas de construcción y de hábitat precoloniales y que también intentan valorizar las ciencias transgeneradas. Es un programa bastante interesante. Entonces, digamos que en esa institucionalización, que es donde se está llevando a cabo el debate sobre colonialidad de esas teorías y un poco la epistemología de Aníbal Quijano, se nos presenta la discusión en dos formas. Por una parte, con la adjetivación, o sea, crítica a tendencias dinámicas o conceptos que son categorizados o adjetivados como coloniales, no sé, formas de vida coloniales o relaciones sociales coloniales o colonizadas, en ese sentido. Y también el adjetivo de la misma forma de colonial. Cuando una cosa sería crítica a eso, entonces sería de colonial. Esto es interesante porque denomina y categoriza un conjunto de experiencias de la vida cotidiana y de procesos históricos desde
la idea básica de colonialidad del poder de Quijano, pero por el otro lado también vacía de profundidad qué sería exactamente una cuestión colonial y qué sería exactamente una cuestión de colonial. Entonces aparecen cuestiones como, por ejemplo, nombrar proyectos académicos o políticos de curiosa procedencia como de colonial. Es un poco más o menos vago del término. Eso implica una comprensión media del concepto. O sea, se sabe, yo creo que más o menos se sabe que era más fuerte, no más profusa. Con esto estoy sacando de la discusión dos o tres intelectuales que del año 2005-2006 profundizaron la cuestión de la colonialidad con mucha fuerza en Brasil, ¿no? Y sacando las exploraciones de ellos, personas bastante conocidas, lo que se debate y lo que encontramos en mesas, en conferencias, es un nivel más o menos de recién llegada a temáticas que están profundizadas por la cuestión de la colonialidad hace muchos años atrás en América Latina. Pareciera como que si Brasil estuviera llegando a esos debates, pero esa no es realmente la cuestión. Entonces, ese mismo alcance lo encontramos en publicaciones, sobre todo, pues, un alcance medio y tal vez superior, lo encontramos en publicaciones sobre todo y que maneja sobre todo una metodología de análisis del discurso. O sea, hay una fuerte escasez de análisis de la colonialidad en procesos materiales o que pudieran de alguna forma formar parte de dinámicas sociales un poco más subsidiosas. Ese es el discurso más sustancioso, ¿no? No tiene sustancia. Entonces, tenemos un gran desnivel entre el manejo de la teoría, por ejemplo, en el área de lingüística y de letras, y en las ciencias sociales. Tal vez por la propia resistencia de las ciencias sociales en Brasil. Sé que me queda poco tiempo, solo voy a contar algunas cosas más. Encontramos la presencia fuerte a partir del año 2012 en tesis de grado, de maestría y de doctorado, pero con un desnivel de profundidad muy grande. Por ejemplo, podemos encontrar tesis de grado con una profundización excelente de las categorías, principalmente a nivel quijano, y podemos encontrar tesis de doctorado con grandes vacíos y problemas en la interpretación y en la profundización y en la lectura de las fuentes teóricas. Yo aquí he clasificado, para terminar, tres problemas fundamentales, lo que creo que son, o cuatro, lo que creo que son los problemas fundamentales del debate de la colonialidad del poder en Brasil. El primero, la confusión entre poscolonialidad y decolonialidad. Como historias y tradiciones diferentes, como matrices de conceptos diferentes y como analíticas también distintas, con historias particulares. No se sabe exactamente qué es una cosa y qué es la otra, y lo que ocurre es que termina descolonialidad estando dentro de la llamada poscolonialidad. Dos, problema metodológico. ¿Cómo no se sabe bien cómo trabajar con las categorías y cómo, entre comillas, aplicar esas categorías al análisis de la realidad en Brasil, que es una realidad de y el trabajo sin muchos asideros sobre la colonialidad dentro del Estado Nacional, o de los Estados Nacionales, o dentro de sociedades, con el recorte nacional. Entonces, una cosa muy común de encontrar, sobre todo en tesis de doctorado, es que se trabaja con colonialidad del poder como categoría que articularía relaciones geopolíticas o imperialistas fuera de los estados nacionales, y se intenta combinar con colonialismo interno de González Casanova y Stavenhagen para pensar los procesos internamente. Y eso, claro, tiene un problema grave que ya Quijano colocaba en ese texto de 2000, colonialidad del poder o el sentido de América Latina, de enfrentar o de cosificar y hechizar un poco esa frontera del Estado Nacional. Hay un problema de niveles que no ha sido resuelto,
y un problema de articulación de categorías que no sé si puedan articularse. Yo soy el partidario de que no. El tercer problema es la poca profundidad que tienen el uso de la teoría y las decisiones sobre colonialidad. Se enuncia sobre todo como un adjetivo. Las investigaciones más politizadas se dicen descoloniales, pero no se sabe exactamente qué cosa sería. Y en eso la categoría de descolonialidad todavía se utiliza como sinónimo de alternativo, como quiere plantearse una cosa contraria a capitalismo o patriarcado o algún sistema de dominación social, se articula como decolonial. Pero eso no implica que esté asentado dentro de una matriz teórica, sistémica y política decolonial. Y finalmente eso puede tener algunas hipótesis de respuesta, ¿no? Una que yo creo es la articulación carnal entre las ciencias sociales brasileras y Estados Unidos y Francia. Hay una mirada muy fuerte en esos dos países principalmente y un profundo desconocimiento de la teoría social latinoamericana. Creo que eso es una cuestión en todos nuestros países, pero en Brasil es bastante fuerte esa incomunicación. Segundo, el idioma y tal vez que la mayoría de las cosas está en español hace que el impacto haya sido más reciente, o sea que la llegada de la colonialidad a través de algunos autores, tal vez domesticado dentro de esas perspectivas, sea más reciente. Tres, una evidente resistencia académica con esas categorías y esa teoría, ¿no? Sabemos ya por qué. Cuatro, yo creo que hay un problema de la mirada sobre la raza y la perspectiva sobre el racismo y la raza que asume la posibilidad de categorizar, ¿no? como raza y clasificar como raza a las personas, incluso desde los movimientos sociales críticos. Y eso, claro, permite el empoderamiento de un conjunto de movimientos, sobre todo el movimiento afro-brasilero, pero no permite que sea discutida la categoría de raza como clasificación. Y último, yo creo que hay cuestiones con la propia teoría que la colonialidad que dificultan su entrada en Brasil. Y eso tiene que ver con la historia específica de Brasil y de las formas en las cuales se articula el colonialismo portugués, que tiene diferencias importantes con América colonizada por España, ¿no? La América hispánica, entre comillas. Dos apuntes solo. Por ejemplo, la esclavitud indígena fue muy extendida en Brasil, hasta bien entrado el siglo XIX. Y es una característica que es difícil encontrar en América Latina con tanta intensidad, ¿no? Sobre todo cuando teníamos el régimen de la encomienda, etc. Dos, las lógicas generales del colonialismo portugués, que estaba articulado bajo una mirada un poco más inglesa de los dispositivos de colonización, formaron un tipo de formación social diferente de las características generales que articularon el Quijano no estarían dando respuesta exactamente a esas cuestiones. Y claro, lo que ha ocurrido es que los académicos, al encontrarse con estas diferencias, en vez de pensar que puede ser un buen punto de partida la colonialidad del poder para expandir su visión, enfocando la cuestión en Brasil, lo que han hecho es, en general, abandonar la teoría porque no se aplicaría para Brasil. Como no se aplica para Brasil una frase, un párrafo, o la idea, por ejemplo, de la encomienda como forma de control del trabajo, entonces pues se rechaza in totum la teoría. Yo creo que por ahora esas serían las cuestiones que yo he podido, que podría apuntar, ¿no? Espero que me hayan escuchado y entendido alguna parte. Gracias. Bueno, la idea inicial que no hemos podido concretar de manera fluida era que cada quien pudiera plantear en 10 minutos sus tesis centrales, ¿no? Para que entre todos podamos conversar. Entonces, a mí, en el caso de Paz, a quien felicito por la ponencia, me gustaría que ella desarrollara un poco más
la idea de patrón de territorialidad, ¿no? Porque tuvimos ahí unos problemas en la conexión, no alcanzamos a escuchar muy bien la explicación de ese concepto que ella propone. En relación a lo de Pablo, me parece a mí muy importante este planteamiento que él nos trae digamos, hace años, hace 40 años, ¿no? Aníbal escribió un texto en Perú en esa época de radicalización política, un texto que se llamaba Los usos de la democracia, ¿no? Cómo es que desde uno y otro lado y de los márgenes se concibe la democracia. En ese sentido, me parece importante lo que él plantea de cómo se está entendiendo lo que es la colonialidad en términos de crítica a lo establecido y en términos de alternativa a lo establecido. Esa es una preocupación nuestra aquí en el grupo, ¿no? Porque nos estamos planteando, entre el grupo organizador, nos estamos planteando una mirada de la colonialidad que parta desde la definición que Aníbal tiene de poder, ¿no? Como algo complejo, como dominación, explotación, conflicto en los 5 ámbitos. Y entonces, como algo que opera de manera integral, sin determinancias, como una malla, decía él, y también como algo que no es ni solo subjetivo o solo material, sino que conjuga ambas dimensiones. Entonces, tal vez me gustaría que Pablo planteara un poco más las razones por las cuales, las razones teóricas por las que en Brasil no se ha abordado esto cuando él habla de la historia específica de Brasil. Me gustaría un desarrollo un poquito más amplio. Y en el caso de Verónica, aquí, desde la primera vez que escuché hace 2 años aquí, he admirado su capacidad y claridad expositiva, ¿no? Me gustaría que desarrollara un poco la crítica que le hace Lugones a Quijano, la crítica y la reformulación, ¿no? De la visión de sexo-género, y rápidamente tocar lo que plantea Rita Segato, ¿no? Gracias. Sí. Otras preguntas, juntemos las preguntas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a darle la palabra a Verónica. ¿Verónica preguntadora o respondedora? Yo quiero hacer una pregunta a Pablo Quintero, espero que me esté escuchando. Es una pena que la transmisión esté como dificultando la comunicación, porque a lo mejor es algo que ya mencionó o que aclaró y que por lo mismo de que no se escuchaba o se perdía de repente no me quedó claro. Pero a mí me dio como la impresión en términos generales que este diagnóstico o valoración que está haciendo del estado de la cuestión de la colonialidad del poder en Brasil estaría ubicando lecturas adecuadas o apropiadas y lecturas que no lo son, particularmente cuando habló acerca de los movimientos sociales, de la apropiación de los movimientos sociales y de que se habla de descolonización como si cualquier cosa pudiera ser descolonial. A mí me gustaría saber cuál es su percepción o que la desarrollara un poco más, porque justo a mí lo que me parece que es una de las contribuciones y virtudes del pensamiento de Aníbal Quijano es que no es un pensamiento cerrado y que no se plantea como una unidad crítica, sino de análisis crítica cerrada, sino que más bien es una constelación de ideas desde las cuales se puede como explorar, problematizar, profundizar e incluso contradecir o tensionar las
las mismas posturas. Entonces, a mí me gustaría que pudiera desarrollar un poco más esa parte, si está pensando en que hay una forma, como un uso adecuado del concepto de la colonialidad del poder, o más bien es como parte del análisis de cómo se está dando esta discusión en Brasil. Bueno, que abunde un poco más en esta caracterización.